Bendiciones, Eleazar. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien, gracias a Dios. Bien. Veo que hay 16 personas. Decidnos, por favor, si se escucha bien, si se oye todo bien. Tú me Sí, escuchas bien, ¿no? sí, he dejado los auriculares fuera. Si se escucha bien, no me los pongo. Sí, Yo ahora mismo te escucho bien. No sé los hermanos cómo te escucharán. Aleluya. De compa, gozamos contigo. Bendiciones. No sé si eres el Michael o el David. Dios los bendiga. Decirte, Eleazar, eh, gracias por estar aquí. Se escucha un poco bajo el hermano, me comenta. Vale, darme nada, 2 minutos. Vuelvo con los auriculares. Tranquilo. Aleluya. Bendiciones para todos. Ir compartiendo, por favor, para que, para que la gente se vaya uniendo. Ayer estuvimos tocando el tema de la sola escritura. Hoy vamos a tocar el tema de solo fe. Lo va a administrar nuestro hermano Eleazar, que ya está por ahí. A ver ahora qué tal se escucha. ¿Me decís algo? A ver, si me pongo así de lado. ¿Así me veis al revés o me veis bien así? Si te pones así, se te ve Al de revés. lado. Vale. Y a ver cómo lo apoyo con la clavija del auricular. A ver que hago algún invento. Lo tienes por abajo, ¿no? Sí, tengo Yo, abajo yo la también y entrada auricular. le pongo un cargador debajo Ah, para que a la altura. lo sujeto, no pasa nada. Todo lo malo sea eso. Lo sujeto. No pasa nada, cosa del directo. Aleluya. Bendiciones para todos, ir compartiendo para que la gente se vaya uniendo. Va a ser una bendición esta noche. Un tema un poco de estudio, pero creo que va a ser de bendición para la juventud. Creo que vamos a aprender en esta noche y vamos a salir bendecidos. A mí las 5 solas, personalmente, es un tema que me gusta mucho. Yo he predicado las 5 solas en mi iglesia, en 3 partes. Se ha predicado, sé que en gente puede tener un efecto analgésico, como puede ser la Vuelta Ciclista a España, pero intentaremos hacerlo de la forma más amena posible e intentar evitar todos los datos históricos que pueda. Prácticamente no voy a dar casi nada para no aburrir a la gente. E intentaremos hacerlo de la forma más amena porque entiendo que haya gente que este tema se le puede hacer un poco tedioso. Puede ser, aquí en Instagram la mayoría es juventud y tal vez a la juventud la aburre un poquito más. Yo personalmente disfruto escuchando a los hermanos, a ti, al David, a todos los hermanos de Sana Doctrina, me disfruto mucho escuchando. Así que en esta noche vamos a disfrutar todos, estoy seguro. Bueno, Decirte, Eleazar, voy a hacer una oración, llevamos 5 minutos, hago una oración, lo presento todo y todo el directo para ti, ¿vale? muy bien. Bendecido Padre y Dios del cielo, Señor, alzo mi voz una noche más, Padre eterno, para darte gracias por el privilegio que nos das de poder estar delante de tu presencia, Señor. Quiero presentarte, por favor, este directo delante de ti, para que seas tú el que tomes el control y la dirección desde este momento, Señor. Por favor, te ruego que cada palabra, Señor, que salga de nuestra boca en esta noche, Señor, por favor, sea dirigida por ti, Dios mío. Te presento a tu siervo delante de ti, Padre, para que tú lo tomes en tus manos, Señor. Utilízalo como instrumento, Padre eterno, Señor. Por favor, que a través de su boca hables, Padre eterno. Te ruego, por favor, que no sea Él el que nos administre en esta noche, sino seas tú, Espíritu Santo, a través de sus labios. Y cómo no, Señor, prepara la tierra de nuestros corazones, Señor, para que la palabra, Señor, dé fruto. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Todo Amén. tuyo, Eleazar. Amén. Amén. Quería felicitarte por el programa y me alegra que haya jóvenes que les siga gustando la escritura. Yo también estoy entre los jóvenes, aunque parezca más mayor, tengo 27 años y creo que es importante, ¿no? Conocer los temas escriturales y doctrinales. Bueno, las 5 solas representan las 5 principales doctrinas o bases de la Reforma protestante.
En cierto modo, nosotros somos pues unos herederos de esa producción teológica, por decirlo de alguna forma, la Reforma. Esto tiene el marco histórico el 31 de diciembre de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó esas 95 tesis sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg. Tiempo más adelante, la doctrina reformada se sistematizó en 5 puntos. Las 5 solas: la sola escritura, solo Cristo, la sola fe, la sola gracia y solo a Dios la gloria. Habiendo sido Lutero muy criticado por los católicos, ¿no? Y le dijeron que cómo podía haberse extendido tan rápido, y él dijo: no fui yo, mientras yo dormía, la palabra corría. Amén. Las 95 tesis fueron la mecha que encendió la reforma del protestantismo y su establecimiento como religión. Y aquel documento fue clavado sobre la puerta principal de esa catedral católica en ese pueblo alemán. Las 5 solas fueron formuladas no por Lutero más bien, sino por las siguientes generaciones, cuando fue sistematizado, ¿no? Acogido este término de las 5 solas. No es que fuesen nuevos conceptos, sino que son conceptos que habían quedado quizás olvidados, oscurecidos, ¿no? Más bien escondidos por los ideales de la Iglesia Católica en sus sucesivas transgiversaciones de la verdad durante aquellos años. Y fueron sacados a la luz de nuevo, con mayor repercusión pues en los días de Martín Lutero. Y los altos cargos de la Iglesia Católica ordenaron a Lutero retractarse, pero la respuesta de Lutero fue la siguiente: ni quiero ni puedo retractarme, Amén. a menos que se pruebe por el testimonio de la Escritura o por medio de la razón que yo estoy equivocado. No puedo confiar en las decisiones de los concilios ni en la de los papas, porque está bien claro que ellos no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí en innumerables veces. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Esas fueron las palabras de Martín Lutero referente a esto. Y bueno, la sola que me ha tocado compartir hoy es la sola fe. Le dije al hermano que quería yo tocar esta porque las otras dos las tenía de 2 en 2 colocadas y no quería que fuese largo. Entonces, de la forma más sencilla voy a intentar explicarlo, lo vamos a entender todos. Amén. El texto principal para esto es Romanos 1:17, sin duda alguna. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el lema de la Reforma de este versículo: mas el justo por la fe vivirá. No se trata de vincular la fe con el justo, sino más bien que el justo tiene fe. Es decir, el justo recibe la vida eterna por medio de la fe y es declarado justo por esa misma razón. No cree porque él es justo, sino que alcanza la justicia de Dios porque cree. La fe es el modo de obtener esa justificación. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. Y la fe es un elemento imprescindible para poder agradar a Dios. Así nos lo hace ver el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahora surge la pregunta: ¿las obras de la ley justifican? Dice Romanos 3:28. Dice: y concluimos. Es decir, que se emite un juicio en cuanto a esta discusión, y es la siguiente: pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, desechadas las obras, solo queda la fe. Sin las obras de la ley, el hombre puede ser salvo. El hombre es justificado por la sola fe y no hay otra vía de justificación posible para el pecador.
sino la aceptación del don de Dios por medio de la fe. Las obras de la ley quedan eliminadas a cuanto justificación del pecador, porque ésta mira el esfuerzo, mientras que la fe mira al Dios de la gracia. Amén. Las obras de justicia son la consecuencia de la salvación, no es el modo de alcanzarla. No debemos olvidar que el salvo es llamado por Dios a buenas obras, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El hombre no se salva por obras, pero se salva para obras. Amén. Dijo John Owen, somos justificados por la fe sola, no por una fe que está sola. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo se adquiere la fe? Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El texto afirma que la fe viene por el oír el mensaje. La fe salvífica no es natural del hombre, sino que procede de Dios. La fe es despertada en él. Es despertada en el oyente a causa del mensaje. Sin embargo, ¿es suficiente oír el mensaje para que surja en el oyente la fe que salva? Esto no podríamos afirmarlo, ya que los judíos habían oído una y otra vez y la mayoría fueron y son desobedientes. El Espíritu Santo aplica el mensaje en el corazón para que nazca la fe salvífica. En el libro de los Hechos 16:14 dice así, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que la palabra decía. Cuando dice abrió su corazón, esta palabra en griego significa abrir de par en par. La conversión es obra de Dios. No es que nosotros no tengamos que hacer nada, pero de nosotros mismos, sin la gracia de Dios, no podríamos hacer nada. Amén. Dios no solo se limita a tocarle el corazón, sino que dice que se lo abrió. Y el resultado de que no todos acaben convertidos, ¿por qué es entonces? Porque hay hombres que endurecen su corazón y fortifican su corazón contra Cristo. Dicen en Lucas capítulo 7, versículo 30, dice, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon el designio de Dios respecto a ellos, no queriéndose bautizarse por Juan. Ellos mismos lo rechazaron. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Entonces estamos viendo ahí una acción del hombre sobre la que es posible cerrarse para recibir la palabra, ¿no? Y esta fe, ahora voy a leer el versículo y lo retomamos más adelante. Y esta fe es probada, una fe que es probada, dice Primera de Pedro 1, del 7 al 9. Para que la fe sometida a prueba, vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, pero se ha hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A quien le amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, es decir, el propósito de vuestra fe, que cuál es, que no es otra cosa que la salvación de vuestras almas. Esta fe resulta en justificación, es decir, en una restauración plena de la relación del hombre con Dios, que por causa del pecado estaba completamente destruida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe se camina en enemistad contra Dios. De hecho, dice el Salmo 7, versículo 11, Dios está airado todos los días con el impío. Aleluya. Pero venida la fe, ya no estamos bajo enemistad, ni bajo esclavitud. Dios retiró su ira a favor del creyente. Gracias a la expiación por medio de Cristo y su victoria en la cruz, y en consecuencia nos justificó por la fe en su sangre, y ahora tenemos acceso al lugar santísimo, dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Ahora tenemos una respuesta más amplia a la pregunta del salmista del Salmo 15, versículo 1, que dice,
Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Los evangelios podrían perfectamente responder: aquel cuyos pecados han sido perdonados y cuyas manos han sido limpiadas con la sangre del pacto eterno. Dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, con quien tenemos redención en su sangre, el perdón de los pecados. Los de la fe aguardamos una esperanza viva, aguardamos obtener el fin, el propósito de nuestra fe, que como hemos leído antes, es la salvación de nuestras almas. La salvación final, es decir, la redención de nuestros cuerpos conforme a su propósito para estar por siempre con Él. Así lo dice Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así traerá también Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: no precedemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esta es nuestra esperanza. Este es el fin de nuestra fe: reunirnos para siempre con el Señor y con los que durmieron. Nosotros esperamos, según la promesa, un día estar en gloria con nuestro Señor Jesús. Primera de Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por la fe simples hombres alcanzaron grandes bendiciones y también pruebas. El famoso capítulo 11 del libro de Hebreos, del 33 al 38, dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto fue por la fe. Amén. Las batallas no eran de ellos, sino de Dios. Y la fe operaba las proezas de Dios en hombres sencillos, en instrumentos humanos como nosotros. Sin fe no solo es imposible agradar a Dios, sino que sin fe también es imposible permanecer en pie en la lucha contra este mundo. Quizás estamos a veces cansados y abatidos, pero aún batallando. Si no existe lucha en la fe y por la fe, es que algo anda mal. Dice Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esta fe tiene un autor y un consumador, que nos lo presenta Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una de las condiciones para correr la carrera de fe es dejar de mirar lo que nos rodea, es dejar de mirar lo que nos distrae. El creyente debe apartarse de su mirada en el entorno para fijarse en la meta, la cual es Cristo. El cristiano
corre la vida de la fe para encontrarse finalmente en la meta con Jesús. No hay posibilidad de alcanzar el triunfo final en la vida de la fe, a no ser que la mirada del creyente esté puestamente fija en Cristo como meta, camino y ejemplo a seguir. El texto de Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, es decir, al premio de la fe. Por eso no debemos de apartar la mirada y distraernos para fijarla solo en Jesús, el invisible que se hace visible, el que no se ve con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe. Dice Hebreos 11:27, como viendo al invisible. Este mirar a Jesús constituye el ejemplo supremo en la vida de fe, del que no se puede desviar la atención si se desea alcanzar la victoria, porque todo creyente son más que vencedores por medio de él, dice Romanos 8:37. El secreto del triunfo se alcanza solo en la vinculación con Cristo. De 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios damos gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y también nos advierte en Juan 15:5, separados de mí, no hay nada que podáis hacer. El creyente descansa firmemente en Jesús y vive la vida de él por medio de la fe. Siempre tiene a disposición los recursos de una vida cristiana, pudiendo decir, como el apóstol en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y el final de la carrera de la fe garantiza un triunfo final que puede expresarse con las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. El creyente legalista pierde el gozo de alcanzar con éxito el final de su carrera cristiana, porque los ojos del legalista muchas veces está alrededor de lo que hace, alrededor incluso a veces del pecado que nos rodea, para prestarle una atención permanente a sus méritos y a sus hechos, buscando una santificación personal por el esfuerzo, o prestando atención a los que corren su carrera de la fe, descuidando la suya misma, buscando en los demás faltas que denunciar, por lo que descuida la atención necesaria de su vista puesta en Jesús. De la misma manera, el cristiano carnal no puede correr con éxito la carrera cristiana de la fe, porque el pecado le asedia y la fortaleza espiritual no se manifiesta en él. Los ejemplos de muchos creyentes sirven de estímulo y de referencia, pero ninguno de ellos alcanza la dimensión absoluta de Jesús. Los ejemplos de fe en el creyente jamás podrán alcanzar esa dimensión, ya que Jesús es el autor, es el líder que va delante de la carrera cristiana, abriendo el camino para correr la carrera, mostrando el modo en el que hacerlo. Es Jesús el que va marcando el camino y la vida de fe, y dando ejemplo personal a sus seguidores e imprimiendo en el camino del mundo sus huellas personales. Y llegados a este punto, es necesario hablar muy brevemente, me queda nada, y en poco terminamos. Aleluya. Es importante hablar de fe, y siempre que se habla de fe, también tenemos el dilema de las obras. No es necesario hablar de fe y de obras. Dice Efesios 2, del 8 al 9, va a salir ahora unos pocos versículos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora bien, nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora vamos a leer Santiago 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Así también, la fe sin obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es una fe muerta, porque la falta de obras revela una vida que no ha sido transformada o un corazón espiritualmente muerto. La verdadera fe salvadora dará como resultado una vida transformada, y dicha fe se demuestra en nuestras obras. La forma en la que vivimos revela en lo que creemos, y sin la fe que profesamos es una fe viva y salvadora. Estos textos que hemos leído en Santiago, estos versículos que hemos leído, a veces se han sacado de su contexto en un intento de crear un sistema basado en obras de justicia. Sin embargo, eso es contrario a las Escrituras. Santiago no está diciendo que nuestras obras nos hacen justos delante de Dios. Lo que nos está diciendo es que la fe salvadora se demuestra por las buenas obras. Amén. Las obras no son la causa de la salvación, estas son la evidencia de la salvación. La verdadera fe produce buenas obras, pero el que vive en desobediencia a Dios tiene una fe falsa, muerta y que no salva. La obediencia a Dios es la marca de la verdadera fe salvadora. Santiago utiliza los ejemplos de Abraham y de Rahab para ilustrar la obediencia que va acompañada a la salvación. Solo decir que creemos en Jesús nos salva, pues los demonios también creen y tiemblan, lo acabamos de leer. Tampoco nos salva la liturgia, sino la regeneración y como resultado una fe que se demuestra en obra de obediencia continua a Dios. Ahí dice Romanos 4:5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, su fe le es contada con justicia. Y ahora Santiago, parece que hay un contraste. El 2:6 dice, la fe sin obras es muerta. Realmente no hay ninguna contradicción entre estos dos pasajes. Somos justificados por la gracia mediante la fe. Y el resultado natural de la fe salvadora son las obras que todos pueden ver. Amén. Las obras que siguen a la salvación no nos hacen justos delante de Dios. Ellos simplemente fluyen desde un corazón regenerado, de una forma tan natural como el agua que brota de un manantial. Y termino como empezamos. Mas el justo por la fe vivirá. Que Dios os bendiga. Aleluya. Qué bien. Qué bien, de verdad. Qué disfrutable, Azar. No sé si algún hermano tendrá alguna pregunta. Yo creo que lo has explicado todo muy bien. Creo que se ha entendido todo perfecto. Ha sido una bendición. De verdad te lo digo. Dios te bendiga. Te digo lo mismo que ayer le dije al tío José. Le dije que ha sido de aprendizaje, pero a través de ese aprendizaje ha sido una bendición. De verdad que sí, Eleazar. No sé si algún hermano tendrá alguna pregunta. Mariano, por ahí, si estás por ahí, tú que siempre haces muchas preguntas, si tienes alguna, si no hay ninguna, lo dejamos ya, Eleazar. Darte Vale, gracias. si luego surge alguna cosa, alguna pregunta que hagan después, me la pasas, que si puedo contestarla, lo contesto. Vale. Darte gracias por participar en esta serie que estamos haciendo aquí entre los jóvenes. Es bueno que los jóvenes estén con los jóvenes.
y decirte que personalmente, tanto tú, Eleazar, como la juventud de Sana Doctrina, el David, el Enrique, sois inspiración y confrontación, porque ver cómo estudiáis, cómo tenéis pasión por las escrituras, confronta a uno a tener esa pasión y a esforzarse cada día más. Lo que sí me he dado cuenta por medio del grupo, porque a la gente a la que realmente le gusta la escritura y la doctrina pura y dura parece que se busca con lupa, ¿no? Incluso si pertenecemos a una iglesia en concreto, vamos a ver que hay poca gente quizás a la que le mueva esto y demás. Lo que sí hemos visto en el grupo de Sana Doctrina es que nos hemos juntado gente a los que nos gusta estudiar las escrituras y la doctrina. Y hay hermanos que yo personalmente no conocía. Hermanos, yo por ejemplo al hermano que estuvo ayer, José el Argentino, que es todo un maestro, José de Valladolid y muchos otros hombres, yo personalmente, yo que soy de Madrid, les he conocido por medio de ese medio, he escuchado sus enseñanzas y creo que está siendo de mucha bendición. Me alegro ver que hay gente, jóvenes que tienen anhelo por estudiar las escrituras. Siempre, quizás si fuese un festival de cante o de mensajes devocionales o de promesas o de cualquier otra cosa, quizás en vez de 8 personas hubiese 50. Pero siempre es lo que tiene, ¿no? El estudio de la escritura, que no llama la atención a tanta gente. Sin embargo, creo que es algo fundamental. Y bueno, yo creo que siempre hay un remanente de personas apasionadas por la escritura. Y bueno, para mí ha sido un placer estar con vosotros, un privilegio. Agradecerte el que me hayas llamado para estar aquí con vosotros. Y nada, aquí tienes un hermano en Cristo para lo que necesitáis. Aleluya. Dar gracias a todos los que habéis estado durante el directo. Espero que haya sido de mucha bendición. Yo creo que sí. Decir que mañana hay otro directo a las 11 con nuestro hermano David de Blanes. Seguiremos con la serie de las 5 solas. Él tocará solo gracias. Así que, Eleazar, un abrazo te mando desde aquí. Muchas bendiciones y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Dios os bendiga.